6:49. Saludamos a esta hora al presidente de la DIMAYOR, de la División Mayor de Fútbol Colombiano, don Fernando Jaramillo. Bienvenido a RCN Radio. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Muy buenos días. ¿Cómo evalúa usted lo ocurrido anoche en el Campín? ¿Qué tal el regreso de los hinchas al estadio en Bogotá después de año y medio? No, esto de verdad es decepcionante. Yo y todos los verdaderos hinchas del fútbol estamos muy tristes que esto haya sucedido. Y de verdad, pues yo ayer estaba en el estadio y yo no podía creer lo que estaba viendo. Yo después de tanto esfuerzo, de trabajo por parte de mucha gente, de lo que vi llegando al estadio, que era un ambiente totalmente diferente, de alegría, de reactivación, de la gente vendiendo su pincho, de la gente afuera del estadio. Cuando llegué al estadio, esa emoción que sentí, yo no podía creer lo que estaba viendo de verdad. Por unos desadaptados, esos no son hinchas de fútbol, pues eso no puede representar a una hinchada ese tipo de reacciones. Entonces yo creo que de verdad esto va a tener consecuencias muy graves. Después de un esfuerzo y después de 500 días y todo lo que ha pasado el fútbol, pues yo creo que esto es una estocada muy, muy compleja. Ahora, don Fernando Jaramillo, en el centro de lo ocurrido hay una polémica que no es menor y que es muy importante y que quisiéramos dilucidar con su ayuda, por favor. Y es que estos hechos se presentan en el primer tiempo y empieza la situación, al término del primer tiempo, a salirse de control. Se volvió una situación inmanejable y allí es donde surge la pregunta: ¿por qué siguió el partido? ¿Por qué no se paró el partido? Le preguntamos esta mañana al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, y dijo textualmente lo siguiente: la decisión de continuar el partido fue de la DIMAYOR. La alcaldía no tiene la facultad de tomar una decisión unilateral. ¿Por qué siguió el partido, don Fernando Jaramillo? No, es verdad, Luis Ernesto está en lo correcto, es absolutamente cierto, pero dentro de esa situación compleja que estábamos viviendo, porque fue muy compleja, consultamos con la autoridad, con el general a cargo del operativo del estadio, consultamos con los árbitros, ¿sí? Y entre todos se decidió que lo mejor era continuar el partido y darle tiempo para que llegaran los refuerzos, tanto afuera del estadio como dentro del estadio, porque afuera del estadio también teníamos una situación compleja, ¿sí? Y la situación en ese momento, claro, todo el mundo opina, pero es muy difícil de manejar y muy difícil de tomar decisiones, y esa fue la decisión que se tomó. Yo de alguna manera creo que esa decisión se tomó desde el punto de vista de seguridad concertada con quien estaba a cargo del operativo del estadio. Pregunto, señor Jaramillo, sí, efectivamente ustedes van a tener hoy una reunión con la alcaldesa Claudia López. Hay un partido previsto para el próximo viernes. ¿Qué van a plantear ustedes? Uno, se habla muchísimo de que es difícil que disuadir a las barras bravas, que casi que siempre tienen identificados a los violentos. ¿Qué requisitos podría haber para poder reabrir los estadios al público? ¿Qué plantean ustedes? No, yo creo que tenemos que trabajar conjuntamente con las autoridades y con los clubes para identificar a la gente que no queremos que entre a los estadios, para identificar a esas personas que de alguna manera nunca más en su vida van a poder entrar a un estadio por hechos como este. Entonces el tema de la carnetización, que ya lo veníamos trabajando y se paró, hay que retomarlo de alguna manera, hay que identificar a cada persona que entre a un estadio y además estas personas que se van a identificar, todo el peso de la ley les tiene que caer. Esto no puede no tener consecuencias para ellos como individuos, y para los clubes obviamente va a tener consecuencias desde el punto de vista disciplinario, que vemos que es la manera en que nosotros dentro de la DIMAYOR pues podemos ejercer presión sobre los clubes, pero desde el punto de vista de las autoridades, de nuestro sistema judicial, hay que activarlo para que esto tenga unas consecuencias. Presidente Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR, buenos días. Ahorita usted se adelantaba hacia la pregunta que quería ir, y cuando intervenía hace unos minutos con incomodidad decía precisamente que nos desviamos hacia algunos, sí, responsables de toma de decisiones, pero que quizá los principales responsables son estos bárbaros que se meten al estadio. Hoy cualquiera que compre una boleta puede entrar al estadio. Es que eso no puede suceder. ¿Qué hay que hacer? Usted habla de la carnetización, pero es que eso se detuvo. O sea, yo creo que esto nos tiene que poner nuevamente en el escenario de así entren 1.000 personas, pero que entren los que entren. ¿Qué se va a hacer desde el fútbol para que esto no pase? No, tal cual. Yo creo que esto, mejor dicho, este problema no es de ahora, pero pues definitivamente
se agudizó y lo que vimos ayer es vergonzoso. Y creo que tenemos que tener un mayor control sobre las personas que entran al estadio. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No le tengo la respuesta en este momento, pero ese control se tiene que ejercer. Y entrar a un estadio tiene que implicar unos deberes y unas responsabilidades. No puede ser que esto suceda y no pase nada. Estoy totalmente de acuerdo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Hay que trabajar con los clubes, hay que trabajar con las autoridades y de alguna manera, pues por supuesto, esto va a tener consecuencias muy malas para los clubes que veían en el regreso al estadio una esperanza de ingresos, pero pues con lo que sucedió ayer, yo creo que esto se va a truncar. Doctor Jaramillo, usted se refiere a las personas que protagonizaron estos hechos de violencia anoche en el Campina como unos desadaptados, y en efecto lo son. Y claro, siempre dicen que es poca gente y demás, pero ¿no le preocupa que eso es mucha gente? Es decir, uno ve las imágenes en video y eso es una cuarta parte del estadio. Pero es que, y aquí voy a un punto mayor, es como cuando en Haití hay unos colombianos sospechosos de la muerte de un presidente, pero resulta que son 26. Entonces dicen, no, pues hombre, es que son pocos. ¿No será que es que hay demasiada gente haciendo cosas que no son las correctas en este país y lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta? ¿No será que de pronto los que no son desadaptados, pues de pronto van a terminar estando en minoría? Esto es demasiado dramático. Sí, es dramático, Juan, definitivamente, usted tiene razón, hay mucha gente, ¿sí? Y hay que actuar, y como decían ahora, de alguna manera tenemos que prever esa entrada al estadio, que esta gente, ¿sí?, que tiene antecedentes, que de alguna manera tiene antecedentes de hechos violentos, que de alguna manera se pueda identificar que en el estadio tuvo una conducta no adecuada. Hay que no dejarlos entrar al estadio nunca más. Entonces, eso es todo un proceso, eso no es tan fácil, es fácil decirlo, pero es difícil ejecutarlo, pero hay que ejecutarlo, tenemos que trabajar en eso. Eso implica, por supuesto, unas inversiones, que no las tenemos, pero hay que darle prioridad a esto, hay que buscar esos recursos por todas partes para poder tener un proceso que nos asegure que el regreso al estadio es seguro. No puede ser que los niños no puedan entrar a un estadio y que los niños y los menores de edad se vean agredidos en un estadio con sus madres, con sus padres. Eso no puede ser, eso no es el fútbol. Ese fútbol no lo queremos, definitivamente. Doctor Jaramillo, como ustedes igual tomaron la decisión ayer de continuar y reanudar el partido en medio de esta circunstancia, le pregunto, ¿es decisión también de ustedes que el sábado haya o no haya público en el partido, sí o no, o va a entrar en la reunión con la alcaldesa? No, yo lo veo muy complejo. Yo creo que creo que la alcaldesa ya tomó esa decisión, que el sábado el clásico sin público. Eso definitivamente creo que ella ya tomó esa decisión y pues vamos a opinar sobre ese tema nosotros con lo que sucedió ayer. Don Fernando Jaramillo, gracias por atendernos a esta hora en RCN Radio. No, a ustedes muchas gracias. Es el presidente de la DIMAYOR. Me llamó la atención la pregunta de Iragorri, de Juan Carlos Iragorri. ¿No será que son demasiados desadaptados metidos ahí en ese cuento? Es que parece que fuera una situación que se torna realmente incontrolable, ¿verdad? O sea, no son unos pocos haciendo daño. Si fueran unos pocos, pues sería más fácil su control. Pero fíjense claro, lo que ocurrió. Se generó casi que una situación de orden público. ¿Cómo será que se alarga el asunto esperando refuerzos de la policía para contener esta situación? Unos se pasaron de un lado a otro del estadio, campantemente, sin problemas, sin ninguna clase de precaución. No les importó que había mujeres, que había niños. ¡Qué horror! ¡Qué horror lo que ocurrió! Sí, es que son muchos los desadaptados que ingresan a un lugar con poco espacio. Eso es lo que hay que tener presente. Usted, Juan Manuel, sí, cuando ubica en unas tribunas a menos de 100 metros, reitero, y el calificativo que se los doy, a estos bárbaros, pues van a hacer eso, sí, la barbarie. Entre estos, no, es que no pueden volver a entrar, es que métanle dinero a esa campaña de que de verdad se pueda certificar que usted va a un lugar seguro. Pero es que usted no está yendo a un lugar seguro, usted está yendo a un lugar inseguro. Y cuando hay un papá o una mamá responsable, lo primero que le decir es, dijo, usted no va para allá. ¿Allá quiénes van? Van esos. Y es que eso es lo que usted está dando cuenta, la pregunta de Iragorri. Es que no son pocos, van creciendo. Claro. Y entre menos problemas. Mire, ¿cuántos hay detenidos? ¿Cuántos hay detenidos? ¿5, 7? ¿7? Después de ver como menos incluso. 300, 400 en la cancha, lanzándose de todo. Eso significa que usted puede volver a hacerlo. Sí.
Es verdad, pero aquí hay varios asuntos. El primero es que evidentemente en otros países han pasado cosas así, ha habido hooligans, ha habido muertos, y lo cual está muy mal, pero no es tan frecuente en los últimos tiempos. Entonces lo que están diciendo ustedes es lo cierto. Aquí la única manera, los colombianos somos exactamente iguales a los alemanes y a los finlandeses, eso también es verdad. Y fíjense que cuando un colombiano va a un estadio en España o en Inglaterra y está en la gradería, pues no se tira al campo a pegarle a nadie, eso no pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque no hay impunidad. Por eso lo que están diciendo aquí en la MEA es lo que toca hacer. Hay que tomar medidas y prohibirles a docenas de personas que no vuelvan a entrar al estadio, o por 1 año, o por 2 años, o por 5 años. Y si reinciden, que no vuelvan a entrar. Pero mientras haya impunidad, mientras uno pueda ir a partirle la cabeza a otra persona en un estadio, si una persona está borracha, pues no hay ninguna solución. Lo que pasó ayer es vergonzoso. Yo lo veía, por supuesto, porque estoy fuera del país como corresponsal que soy, pero eso, insisto, no son unos cuantos desadaptados, es medio estadio. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? Pues sancionarla y gastarse un dineral, como dicen aquí Juan José Fernando y Juan Manuel, gastarse un dineral identificando a las personas y prohibiéndoles entrar, porque eso sí le duele a una persona que es hincha del fútbol y que a la vez es vándalo. Entonces le toca dejar el vandalismo si quiere continuar yendo a una tribuna. Eso es verdad, Juan Carlos, lo que pasó con los hinchas y los estadios en Argentina. Metieron la carnetización finalmente para controlar un poco la cosa. Meterle plata a esa carnetización que decía el señor Jaramillo, con un código QR, Juan Manuel, que finalmente funcione para identificar a las personas que entren al estadio. Y otra cosa es dónde estaba el SMAT, por ejemplo. Decía el general que le consultaron, que decía que venían refuerzos, que se podía seguir el partido, pero obviamente la seguridad no estaba totalmente controlada. No se podía realizar finalmente y la decisión estuvo mal. Ahí sí tocaba meter, por ejemplo, al SMAT, que muchas veces lo vimos en el pasado, estaba en los partidos ahí en la primera línea. Bueno, uno de los temas del momento, lo que ocurrió anoche en el estadio El Campín, volveremos con él más adelante.